Comentaba antes que habíamos estado repasando mentalmente antes de venir aquí que dentro del ciclo del intelectual y su memoria no se había celebrado aún ningún acto de profesores o de personalidades de Granada y profesores de la Facultad de Letras. Se ha roto y además se rompe con el profesor Gallego Morel, que creo no hay que presentarlo, entre otras cosas ahora se encargarán de hacerlo la profesora Argenti y el profesor Sánchez Trigueros, pero entre otras cosas es sobradamente conocido por todos nosotros. Yo recuerdo los tiempos de la facultad de las columnas de Puentezuela, cuando él fue profesor mío, después todas sus vivencias académicas y profesionales en Málaga y en la propia Universidad de Granada, con lo cual creo que la presentación aquí ahora está sobradamente justificada y absolutamente merecida. Me consta, y hay que decirlo, que ha tenido algunas reticencias para aceptar este tipo de actos, pero afortunadamente parte del equipo de Canal ha tenido argumentos suficientes y al final, pese a la resistencia del profesor Gallego Morel, pues aceptó estar aquí con nosotros. Por todo ello, muchísimas gracias. La vida nos reserva sorpresas gratas. Y hoy, dos alumnos de aquellos años 60, que se sentaban en un rincón más o menos escondido del aula 8 o el aula de arte de Puentezuela, que seguían sorprendidos las explicaciones del profesor Gallego sobre el monólogo interior en Joyce, o que tenían la suerte de tocar las míticas revistas del 27 que les llevaba a clase el profesor Gallego, dos alumnos que hemos tenido la suerte de estar muy unidos a su trayectoria universitaria y personal, son los que van a ir dando pie a la persona que hoy centra esta sesión del intelectual y su memoria. Memoria y recuerdo de un hombre singular, ejemplar, honrado, buen conversador, afable, difícilmente irritable, accesible siempre, joven y sabio, que ha sabido confiar en sus colaboradores, que ha desarrollado una impresionante actividad en altos beneficios de la Universidad de Granada y de Granada misma, erudito de altísimos vuelos, y ahí está su edición de los comentaristas de Garcilaso, sus trabajos sobre la poesía del siglo de oro, sus decenas de libros o sus 300 trabajos de investigación, autor de más de 600 artículos de prensa ágiles y vivos, biógrafo modélico de Garibet y Gerardo Diego, universal y provinciano, conferenciante en los más vivos centros del hispanismo mundial, académico y populista, tolerante y liberal, con algo de torero. Eugenio Dors lo comparaba al torero Gallito, ese hombre que parece que va a dar un salto a la acción en el retrato de Rodríguez Acosta que figura en la galería de rectores, este profesor que ha aceptado la jubilación anticipada con el gesto no descompuesto del que va a seguir en la brecha, este hombre que, como su padre Gallego Morel en su época resumió los años de su vida, los años de Granada, en su época, resume también 50 años, más de 50 años de la Granada viva, de la Granada cultural, de la Granada intelectual y de la Granada popular. Este hombre es Antonio Gallego Morel, un granadino que nació el 10 de enero de 1923. Yo quisiera empezar mis preguntas al profesor Gallego de la siguiente manera. El profesor Gallego sale un día de su casa en la Plaza de Gracia, día de diciembre, en Granada, este último diciembre, va caminando por el barrio de la Magdalena, el barrio de Gracia, se acerca al edificio del Palacio de las Columnas, entra, el edificio está vacío, entra en una de sus aulas, en el aula de arte, por ejemplo, se sienta en un rincón del aula
y piensa. ¿Qué piensa el profesor Gallego Morel, diciembre de 1987? Bueno, pienso, ante todo, una pregunta, si ha valido la pena mi vida o si no ha valido la pena. Es decir, si me he equivocado o no me he equivocado. Porque yo lo he dicho muchas veces, yo iba para Derecho. Y comencé a estudiar Derecho y hice varias cosas de Derecho, varios años de Derecho. Y de pronto torció mi carrera, sobre todo el profesor Orozco. Lo he contado en varias veces, leyendo y comentando a Garcilaso, y decidí dedicarme a literatura. Tampoco a arte, que era lo que en mi casa yo vivía. Mi padre era catedrático de Historia del Arte, y torcí hacia literatura. Y hoy, al mirar para atrás, ya hablaremos de eso, yo no comencé en el Palacio de las Columnas, comencé arqueológicamente mucho anterior en la primera Facultad de Letras, que era la que convivía con Derecho precisamente en la plaza de la universidad, y pienso la de cosas que he hecho y ahí están, la de cosas que se han quedado en el camino, las cositas que he hecho y se han deshecho o las han deshecho, y realmente creo que eso es una cosa que está en todas las vidas y que está en todas las biografías. Posiblemente yo hoy, si hubiese seguido Derecho, no hubiese hecho unas oposiciones, no me iba a preparar un temario de registro o un temario de notaría, pero sí me hubiese ido a la profesión libre y tener un bufete, en cuyo caso hubiese amasado un pequeño capitalito, tendría, aparte de mi piso, lo que ahora tiene el granadino que quiere presumir, un chalet en la costa, no es alusión, un chalet en la montaña, y visitaría con más frecuencia a mi hijo, director de un banco de Granada, para tratar de que encauzase mis asuntos. Ahora, cuando voy, sencillamente, antes de extender un cheque, a tener la seguridad de que no estoy en números rojos y que la universidad había ingresado su obligación conmigo mensual, y entonces sacaba más o menos pesetas, de manera que desde ese punto de vista quizá haya equivocado la vida, pero sin una tradición. Mi padre tampoco fue nada pesetero, yo posiblemente o equivocadamente no lo he sido, quizá me arrepiento hoy profundamente de no haberlo sido, pero realmente estoy contento. Creo que el acariciar libros que uno ha hecho, el recordar o repartir separatas, como he hecho esta mañana en limpieza de un montón de separatas, eso tiene también su compensación y vale su dinero. Bien, vamos a salir de este diciembre último y yo quiero que nos situemos en un punto de vista determinado, que es el balcón sobre la Plaza Nueva, sobre la Plaza de Santa Ana. ¿Cómo era la Granada que se veía en ese balcón desde la perspectiva de un niño con babero? ¿Qué universidad veía a través de los amigos, del ambiente de su padre? ¿Cómo era la Granada de aquel momento, con acontecimientos tan importantes como la Guerra Civil, con personalidades tan importantes como García Lorca, etcétera? ¿Qué recuerdos hay en esa infancia, ya podríamos decir un poco volcada hacia la literatura, hacia el arte, a unir Granada y universidad en una sola cosa? Bueno, eso ya son palabras mayores. Lo de la Plaza de Santa Ana es para descubrirse y hay que tener mucho respeto. Yo creo que es el centro vivo de la ciudad. La prueba es que cuando mi padre hace la guía de Granada, el centro es Plaza Nueva y de ahí salen los distintos itinerarios para la ciudad, pero yo creo que el centro vivo de Granada, literariamente, culturalmente, es más Plaza Nueva que lo que fue Puerta Real, y por lo tanto yo tuve el privilegio de vivir en ese corazón de la ciudad. ¿Qué recuerdos son aquellos míos? Pues están empañados quizá de cosa literaria. Quizá uno de los recuerdos más
grandes que yo tengo fue un incendio en la Audiencia, antes de la Guerra Civil. Resumiendo, antes de la Guerra Civil era una Granada alegre, profundamente alegre, como no lo ha vuelto a ser después. El incendio de la Audiencia, en un carnaval y muchas máscaras en la calle, y por la noche la entrada en mi casa de muchas máscaras, que eran profesores de la Universidad de Granada, el profesor Gámir de Historia, el profesor Gay Prieto de la Facultad de Medicina, el profesor Clavera de Farmacia, irrumpieron, recuerdo algún traje de Pierrot, pero en esos días mi hermano y yo jugábamos y nos disfrazamos en esos primeros carnavales, quizás sea de las estampas más primeras que yo tengo, nos disfrazábamos de máscara, pero tiene una gran carga literaria con qué nos disfrazábamos. Pues nos disfrazábamos con los trajes que se guardaban en mi casa, en un arcón, de la representación en 1927 de los autos sacramentales, del Gran Teatro del Mundo de Calderón, realmente. Gran Teatro del Mundo de Calderón que dirigió mi padre con música de Falla, que interpretó mi padre como papel principal del autor y que salían constantemente en nuestra casa, el azadón con que Paco García Lorca hacía El Pobre en ese teatro. Yo luego he hecho algún artículo señalando que injustamente no se ha resaltado que no tuvo una significación tan nacional, pero muy simultánea desde luego, a lo que fue el año 1927 en Sevilla, con la conmemoración de Góngora, que representa la puesta en marcha de todos los escritores del 27, y simultáneamente, casi en los mismos días, con unos meses de diferencia, la resurrección de los autos sacramentales prohibidos desde el siglo XVIII por Moratín en España y en la Alhambra, cuando ya se habían representado en Salzburgo, del Teatro de Calderón y la rehabilitación de Calderón. Por tanto, es un recuerdo de carnaval, pero muy empañado de literatura. A mí me gustaría que hablase el profesor Gallego de ese ambiente intelectual que se vivía en su familia, de todas esas personalidades que pasaban por su casa, porque no simplemente pasaban, sino que vivían, eran estancias largas durante el día, eran largas conversaciones. Pero Falla, que quizás sea de las personalidades más asiduas en la casa de Gallego Green. ¿Cómo era Falla? Porque parece que la personalidad de Falla no se conoce bien, sus íntimos, a los que lo conocían bien, dan una imagen muy distinta de ese músico universal, de esa imagen de músico universal que tiene. Bueno, evidentemente la imagen de Falla es quizás la que yo tengo como recuerdo más infantil, sobre todo del Falla inmediato a los días de la Guerra Civil, del Falla del 36 o el 37, que bajaba. Falla siempre iba a misa a la iglesia de San Cecilio, pero durante esos años interrumpió esa práctica y bajaba a misa todos los domingos a la iglesia de Santana, a la misa de una, y al salir de la iglesia de Santana entraba en nuestra casa en Plaza de Santana y nos sentábamos en el patio, sobre todo en primavera, y había una tertulia, una pequeña charla con Falla. Era una época que frecuentaba nuestra casa diariamente Emilia Llanos, que ahora tanto se ha evocado con motivo del programa televisivo de Lorca. Era muy amiga y muy frecuentadora del Carmen de Falla. Falla era un hombre muy difícil, muy difícil. Falla no había sido fraile porque tenía que ocuparse de su hermana, porque de la música podía haberse ocupado también en el convento. Y era un hombre francamente difícil, caprichoso, de una religiosidad sin límite. Falla se va por religiosidad al exilio, no por otra razón, fundamentalmente. Su distanciamiento de la España nacional es desde el punto de vista religioso. Yo le vi un auténtico ataque de ira cuando vio unos camiones en plena guerra civil, unos camiones de requetés que se había encontrado al venir a misa, que iban para el frente cargados de tradicionalistas con la bandera blanca y con el aspa de San Andrés, que iban rematados con una cruz, y dice, ¿cómo se puede ir con una cruz a matar a la guerra? Se fue a América precisamente por eso.
el anecdotario local ha dicho que se fue huyendo del ruido que le subía de Granada y que él era muy caprichoso de estas cosas. Hay una anécdota que yo he contado muchas veces, que es que Falla desayunaba indefectiblemente unos bollos que todavía existen, que son los bollos catalanes. Los catalanes, todas las mañanas desayunaba eso. Y Falla trabajaba en su Carmen, en la habitación de arriba, y la hermana por la mañana, la misión que tenía fundamental era de respetar el silencio y la tranquilidad de la casa para que Manolo, como ella le decía a don Manuel, Manolo trabajase, y por lo tanto cuidar más del silencio que de la limpieza y cosas de esas. Y llegó el panadero, que llegaba todas las mañanas, y le dijo que ese día no te llevaba catalanes y que llevaba unos bollos de Viena. Entonces, pese a la tradición, mucho más musical que tiene Viena y los panaderos vieneses, pese a eso, ella vio que era un dama, como le decía en el desayuno, y ella, cuando quería decirle algo, con un bastón daba unos golpes en el techo y lo interrumpía, y entonces don Manuel daba permiso de que ella subiese o le hablase o no le contestaba, y entonces ella tenía que resolver el asunto. El teléfono estaba abajo también, sin molestarle. Y entonces don Manuel contestó, le dio vía libre, y ella dijo: pues voy a decirte que viene Rafael, el panadero, que no tiene catalanes y que solo tiene unos Vienas. Y entonces dijo él: ya me han dado el día. Esa era un poco la figura y la imagen de Falla. Y otra de las personalidades entonces de Granada, aunque no veía mucho por aquí, era García Lorca, que tenía buenas relaciones con su padre, con Gallego Burín, y me consta que recuerda, el profesor Gallego recuerda algo referente al momento de la muerte y en relación con Falla, etc. Bueno, yo he escrito mucho de García Lorca. Posiblemente el primer artículo que se escribió en la España Nacional sobre García Lorca, y me he quedado sin él, fue en una revista literaria que se hacía en Granada, Sendas, que publicó 6 números. Revista literaria. Alguien se llevó de la Casa de los Tiros precisamente ese número, quedaron otros durante algún tiempo, ahora ya se han llevado todos, pero bueno. Y eso sería del año 44, 1944, y yo publiqué un artículo que se llamaba Prosa de Agosto, precisamente el 20 de agosto, que salió ese número, hablando, no está en ninguna bibliografía, evocando un poco la fecha. Pero yo me tracé, económicamente me equivoqué, yo me tracé la ruta de escribir de García Lorca y evitar dos temas. Evitar el capítulo de la muerte, digo me equivoqué, porque eso ha enriquecido a Gibson, y yo podía haber escrito a lo largo de mi vida, haberme dedicado en vez de a Garcilaso a Lorca, y hubiese tenido hoy en el mercado los 2 libros de Lorca de Vengando Derechos de Autor, no cabe duda, pero yo evité los 2 temas gibsonianos, que era el de la muerte y el otro. Y realmente es preguntarme a mí por eso, pues no voy a romper tampoco ahora, pero yo fui el que cogí el teléfono 1659, para que la memoria funcione. Mi teléfono, el teléfono de mi casa entonces, el año 36, era 1659. EAJ 16 Radio Granada es como se llamaba la emisora. Bueno, y cogí el teléfono cuando llamó la hermana de don Manuel a mi padre, porque don Manuel sería el 22 de agosto, iba a ir al gobierno civil a hacer unas gestiones en pro de Lorca. Todavía no se sabía que Lorca estaba muerto, y don Manuel un poco, porque frente a esas cosas de hoy mandar el día, generalmente estaba un poco en babia muchas veces, en la cosa normal de las relaciones, y llamaba a mi padre a ver si mi padre lo acompañaba al gobierno civil para hacer esa gestión pro Lorca. Menos mal que se aclararon las cosas y mi padre no fue, porque en aquellos días mi padre estaba en las mismas listas en que figuraba García Lorca, porque era de un partido de derecha, mi padre, pero era de un partido de derechas que era Cambó, y en Barcelona
Cambó los secuaces de Cambó son toda una estampa de lo que fue la locura del 36. En Barcelona se fusilaba a los secuaces de Cambó. El padre del ministro Rovira, que fue un ministro de UCD, fue fusilado en Barcelona porque Cambó era de derecha. Pero en la España nacional, Cambó era un separatista. Y se perseguía a los separatistas con más cosa, con más inquina que a ningunos otros. Y ese es el recuerdo que yo tengo fundamentalmente de aquellos días, que eran los días en que, lo he contado también en la biografía que he hecho de mi padre, que estuvo durante una temporada viviendo en mi casa. Yo me acuerdo de salir de mi dormitorio para dejar el dormitorio para la viuda del profesor Vila, que había sido fusilado en aquellos días en Granada, y ella, alemana, judía alemana, estuvo viviendo en mi casa unos meses en los primeros años de la guerra. Bueno, y respecto a Lorca, yo al publicar la correspondencia de Lorca, he recordado algunas anécdotas que recuerdo, que es que cuando Lorca, pero claro, esas no las recuerdo, cuando yo era muy niño, Lorca creo que me echaba por los aires y que un día estuvo a punto de escaparse y mi mujer mi mujer no, y mi madre le dijo que me lo vas a matar porque todas estas cosas. Y luego lo recuerdo varias veces en casa, pero tengo una cosa muy difuminada porque en los últimos años que ya se vino a Madrid, yo no recuerdo haber tenido una relación con Lorca constante o cosas así, aunque mi padre yo he publicado un artículo hace ya un año sobre el día más largo, lo llamo así. El día más largo en el mundo, en la historia, es el desembarco en Normandía, y hay una película. Pero yo llamaba el día más largo al día que Lorca coge el tren en Madrid para venir a Granada, en que todo el mundo se lo encontró en Madrid. Todo el mundo estuvo con él. Todo el mundo cuenta en memorias cómo se encontró a Lorca en cada esquina. Se ve que Lorca, para ir a la estación, se recorrió Madrid entero. Y lo que sí es que cuando llegó a Granada, sí estuvo con mi padre. Se evoca ligeramente en el serial de Lorca, creo que más en la película, que yo no la he visto, en que Lorca va a la tertulia del Rinconcillo, recién llegaba a Granada, porque también está un poco en Bavia, en que no cree que aquello tiene una dimensión de desembocar en una guerra civil, creo que cree que aquello es una cosa de 2 días o cosas así. Y sí estuvo con mi padre porque yo le oí, he estado con Federico, que ha venido a Granada, y está muy optimista, no se da cuenta de que esto es una cosa que va a desembocar más, y es lo único que recuerdo. Y eludo los otros 2 temas gibsonianos. Pasamos un poco la hoja entonces y ya nos metemos en el periodo universitario. Don Antonio, estudiante, ¿con qué universidad se encuentra? ¿Qué ambiente hay en aquella universidad primera? Yo siempre que he hablado con alguien de aquella época, pues habla de Villa Paulina, habla de una universidad, de una facultad fundamentalmente muy familiar, pero a la vez también una facultad que se convierte un poco en el motor cultural del ambiente granadino, con revistas, con una serie de empresas. ¿Cómo es todo aquello? Bueno, has dicho ambiente universitario de aquella época, y yo creo que la historia de la universidad de aquellos años a hoy ha cambiado fundamentalmente en una cosa. Quizás sea la masa, la masificación lo que lo ha hecho, además es lo que se lo dice, pero yo creo que hay razones más profundas que esas. Había un ambiente universitario, luego desembocó en un ambiente de facultad y ahora ha desembocado en un ambiente de departamento. Es decir, la universidad se ha ido achicando. Yo recuerdo que en aquellos años era frecuente la presencia de profesores de otras facultades en las conferencias que se celebraban en la Facultad de Letras. Pasaron por la Facultad de Letras primeras figuras, era la época de Góngora, de José María de Cosío, de Gerardo Diego, de Pedro Laín, y venían catedráticos de otras facultades constantemente, incluso profesores de la Facultad de Letras y estudiantes de la Facultad de Letras. Nos interesábamos por conferencias de ciencias. Había alguna conferencia de ciencias sobre Galileo
creíamos que era una conferencia casi de nuestra especialidad. Había un ambiente cultural amplio de una Granada que participaba de todo. Existía el boletín de la Universidad de Granada, donde había colaboraciones de medicina, de ciencias, de letras, no de creación literaria, sino de investigación literaria, y eso se ha ido realmente achicando, y yo creo que se ha ido perdiendo. Son dos cosas: es la masificación y es la tragedia de que no hay tiempo, y para la vida intelectual es una vida en la que el ocio pues significa en el haber un enriquecimiento y todas estas cosas. Pero yo recuerdo aquellos años como el de ese tipo de conferencias de interuniversitarias en que se interesaban por todos los temas muy profundamente, y por temas de medicina y científicos, constantemente nos interesábamos nosotros. Estamos hablando de los años en que yo estudié, que son los años un poco 40, yo termino la carrera en 1945, y ya nació ahí un pequeño grupo que luego hemos tenido compacto y con una amistad fraternal hasta hoy, de una revista que hicimos 4 universitarios, yo el más joven, el más joven por edad y el más joven, por edad por meses casi, y el más joven de un año menos de carrera, que eran los que llamamos los 4 vientos, y publicamos una revista que se llamó así, no tuvo más que 2 números, que fueron Andrés Soria, Miguel Cruz Hernández, luego catedrático de filosofía, que estudiaba el curso anterior al mío. Soria y Cruz Hernández habían alternado con semítica los estudios, y yo con derecho, y fui el puente con Rafael Acosta, España, hoy director general del Banco de Bilbao, y que era hijo del decano de la Facultad de Derecho, y luego fue durante un año alcalde de Granada, Rafael Acosta, Inglot, catedrático de Derecho Romano. Hicimos esa revista, y en torno a esa revista tuvimos también una serie que tú has aludido, a Villa Paulina. Villa Paulina era la casa de Alfonso Gámira, el catedrático de Historia, en el Albaicín, junto a la Mimbre, sobre el solar que hoy ocupa la Mimbre, ¿no? Junto a la Mimbre, en que hubo muchas reuniones literarias y muchas cosas. Ayer evocaba Elena Martín Vivaldi que el primer libro que ella publicó, Escalera de Luna, se publicó en una serie de poesía que publicamos entonces ahí, donde cogimos desde entonces, 1944, era la época en que nacía el teatro de Tamayo, Lope de Vega, el lema, el escudo de la Casa de los Tiros, el corazón manda, como lema para todo aquello tipo de publicaciones. Y además vimos que publicábamos cosas inéditas, pues de Dámaso, cosas inéditas del propio Gerardo Diego, de su libro Poemas Adrede de poesía, que le arrancábamos un texto original y largo a don Emilio Orozco, de manera que vivimos una época de tremenda esperanza. Y como Tamayo, que ha sido un caso en Granada verdaderamente increíble, Tamayo no había estudiado universitariamente, no ha tenido nunca formación literaria, pero es un caso genial de intuición, de ver cómo hay que poner a los autores, de montaje, de ver el montaje. Ese es el director de escena. Pues le dotamos un poco a Tamayo de una infraestructura cultural, vamos a decirle, y entonces hicimos una revista que fue Cuadernos de Teatro, que nació como revista del Teatro Lope de Vega, que era el que Tamayo fundó en Granada, y donde le dimos esa cosa, y hicimos una cosa que fue quizás la primera empresa de altos vuelos, un poco cultural, que yo hice en Granada, que fue una exposición nacional de escenografía, la primera que se había hecho en España, y donde trajimos los teatrines que existen todavía en el Instituto del Teatro de Barcelona, dependiente de la Diputación de Barcelona. Entonces conocí yo a Marta Grau, que era la figura del Instituto del Teatro, que estaba Díaz Plaja en el Instituto del Teatro, Juan Germán Herreder, que publicó varios poemas en nuestra revista. Es donde se hace luego Nuria Esper y Aurora Bautista, es la gran escuela
de teatro que hay en España, y centramos en Granada una atención nacional, fundamentalmente con esa exposición nacional de escenografía, por la que se conoció incluso, todavía no era conocido Tamayo, porque Tamayo lo que hacía era fichar a Carlos Lemos, vino a Granada, contratado por Tamayo, para hacer representaciones, y fue el lanzamiento nacional de Tamayo. Quería que hablase un poco de esos tres aspectos de su personalidad, sobre todo en lo que se refiere a Arbolella, que pueda ser más desconocido. Bueno, realmente quizás ese trío está bien visto. Mi padre me comunica a mí, no sé si el talante, vamos a decir, es una palabra que siempre me gusta emplear, y el talante es una postura ante la vida, ante las cosas. Yo, como mi padre, me da la impresión de que he sido tildado de derechas por la izquierda y de izquierda por la derecha. Eso no quiere decir que la palabra centro la evito, porque me evoca una de las figuras más ridículas de la política española, como fue la del político Portela Valladares, pero bueno, no nos metamos tampoco por eso vericueto. Pero yo creo que de mi padre heredé un poco eso que tú has dicho al principio, de la tolerancia total, absoluta, y una cosa de confianza en amigos y colaboradores, de dejar hacer o de dar juego, fundamentalmente. Si yo hubiese sido futbolista, que no lo fui, Antonio Llorente se partió una pierna jugando al fútbol y se refugió en mi casa porque el partido se celebraba en los maristas que estaban debajo de mi casa, y yo le dije, si fueras como yo no hay peligro. Pero si yo hubiera sido futbolista, hubiese sido el hombre que daba juego, no el hombre que, pese a la leyenda que sobre mí hay, el hombre que estuviese avariento de marcar goles. Una de las cosas que sobre mí se ha hecho mucho en las sucesivas campañas que ha habido conmigo ha sido de mi personalismo y de tal. Y yo no soy el hombre de marcar goles, sino de repartir juego y de dar juego. Creo que si hay alguna virtud en mi rectorado, ha sido la de dar juego a todo el mundo, sin pedir su filiación. Y realmente mi padre me dio un poco ese talante. Orozco, la vocación literaria, y superado quizás en un aspecto Orozco por dos discípulos, Andrés Oria y yo, en cuanto a la cosa de erudición. Orozco tenía una visión más amplia, digamos. Nosotros, yo creo que hace poco lo hablaba yo con él, hemos sido, al menos en la Facultad de Letras de Granada y en la generación española de profesores de universidad, los últimos en trabajos de archivo. Hoy en la literatura son muy pocos los que trabajan en archivo, y yo en esto quizás hemos superado los dos, lo de Orozco, en la cosa de investigación, pero de archivo, no de interpretación, quizás porque Orozco tenía una cosa más genial de concebir la literatura. El Orozco que yo conocí, todo el mundo conoce, sobre todo el Orozco de las Soledades. El Orozco mío es anterior, es el Orozco de la poesía carmelitana, del Orozco de San Juan de la Cruz. Quizás por San Juan de la Cruz, caminando hacia atrás, está el Orozco que se le acerca a San Juan de la Cruz con el Garcilaso a lo divino. Garcilaso a lo divino que la semana que viene voy, o dentro de unos días, voy a Madrid a juzgar una tesis de un coreano sobre Garcilaso a lo divino. Esas son las cosas del hispanismo, las cosas increíbles del hispanismo. Y por las dos ediciones del Garcilaso a lo divino, yo desemboco entonces en Garcilaso. Pero realmente, y lo has visto bien, la impronta mía universitaria más hiriente fue la de Enrique Gómez Arbolella. No teníamos catedrático de filosofía, y yo no lo tuve por un año. Miguel Cruz Hernández y Andrés Oria tuvieron de catedrático de literatura el último año que estuvo, de filosofía, el último año que estuvo en Granada, José Corgrau, catedrático de historia, de filosofía del derecho. Y entonces, como desde la época de don Alberto Gómez Izquierdo, que fue el decano de la facultad en los años 20,
y que casó a mi padre, por ejemplo, como decano de la facultad, porque era sacerdote, que tiene 2 libros de gran valor. Desde ese catedrático de filosofía no hubo catedrático de filosofía en Granada y se le encargó la filosofía de letras por el hecho de estar en el mismo edificio, sobre todo, a Cort Grau, pero Cort Grau se fue a Valencia y entonces irrumpió, casi recién llegado de Alemania, con toda la pedantería alemana, afortunadamente, porque una de las cosas que a mí me seducía de Gómez Arbolella era la pedantería. A las niñas les seducía otra cosa de Gómez Arbolella, y es que cada día iba a dar clase con una corbata distinta, cuidaba las corbatas de una manera increíble. Daba clases haciendo explicaciones que tomábamos en apunte. Alguna compañera mía se sentaba siempre al lado mío y decía: tú tomas los apuntes y yo voy por la tarde a tu casa, porque yo estoy mirándolo durante toda la clase. Y Gómez Arbolella fue realmente, era fascinante en sus clases. Sobre todo yo recuerdo que yo estuve a punto, comencé a estudiar alemán entonces, porque estuve a punto de dedicarme a la filosofía. Sus meses, cuatrimestre, por ejemplo, que consagró a los presocráticos, aquello era una maravilla, porque se sentía uno inmerso, evocaba el mundo, se situaba uno en las aguas del Egeo, en tal, y las preguntas de los presocráticos, el qué es filosofía, era una maravilla, pero tenía una técnica docente perfecta, que era que él dedicaba un día o 3 días seguidos a explicar un tema, y luego dedicaba un día, que era el verdaderamente bueno, el fascinante, a corregir los apuntes de clase. Y entonces le decía a algún alumno que a ver sus apuntes de clase. Y en torno a errores que había en el corrector, él improvisaba, y esas eran sus auténticas clases fascinantes. Yo realmente recuerdo las clases de Arbolella como lo que más me fascinó. No había llegado Orozco a la facultad todavía, estaba de catedrático de instituto aún y no había llegado como catedrático de literatura. Realmente no había llegado Alvar, fue mucho después, claro, ya era yo profesor. El primer año que yo fui profesor fue la llegada de Manolo Alvar. Estaba muy descuidado toda la cosa lingüística, no estaba la parcela de lo literario y de lo lingüístico en unas manos que fuesen atrayentes, y realmente las clases eran las de Arbolella, y las clases que me vinieron muy bien a mí, porque eso lo estudié yo bastante bien, y las clases de Marino Cete sobre paleografía, que luego me hicieron desenvolverme con mucha facilidad en archivos y en cosas, y sobre todo en manuscritos del 16, aunque yo no fui nunca medievalista ni tal, pero estudié muy bien la paleografía, que creo que realmente para una literatura, para un estudio de la literatura, sobre todo en un país como España, lo mismo que ocurre en Italia, y por eso lo cuidan muy bien, es esencial el tener simultánea la paleografía como una rama auxiliar de la literatura. Ahora precisamente va a salir, creo que dentro de unos días, un tomo que le han consagrado Julio Iglesias, el que lo lleva, un tomo sobre Enrique Gómez Arbolella. Yo estaba en Madrid el día del suicidio de Enrique Gómez Arbolella, el día que entraba Eisenhower, y a la hora que entraba Eisenhower, pues le dijo a su hermana, él vivía con una hermana soltera, le dijo que no se perdiese para que le contase luego lo de Eisenhower, y mientras la hermana se fue a ver la entrada de Eisenhower, él se pegó un tiro. Él tenía una cierta frustración de haber pasado de la filosofía alemana, él hizo el gran libro sobre Suárez cuando llegó a Granada también, de haber pasado a la sociología norteamericana. Él se fue a los Estados Unidos. Sin ese viaje a los Estados Unidos, a lo mejor Arbolella no hubiese tenido. Yo estuve con él una mañana tomando un aperitivo, porque él era... A mí me halagaba mucho que cuando terminaban las clases de filosofía, pues nos acercábamos a algunos y decíamos tal, y decía, pues vamos a ir paseando, y nos íbamos, y claro, se sentaba con un par de alumnos o con 3 alumnos en un café que había entonces en lo que hoy es el Isabel la Católica, que se llamaba un cine, el Palermo, se llamaba aquel café, que tenía una terraza en la acera del casino, y nos sentábamos allá a tomar el sol, y el caso es que seguíamos hablando de filosofía. Él había sido colaborador de Gallo, pero una filosofía que conectaba mucho con la literatura. Y digo que ahora va a salir un tomo que va a hacer la Universidad de Granada, en que va un artículo mío con un título que yo
he agrandado de un artículo que publiqué en la prensa a los 2 días, porque el día que se fusiló Arbolella, esa noche, me venía yo para Granada en el tren. Y entonces esa noche yo escribí un artículo que llamé Mi profesor de filosofía, que con toda ilusión esa mañana, a las 11 de la mañana, llevé al periódico, pero el periódico Ideal, por la noche me llamaron y me dijeron, no podemos porque se trata de un suicida y por lo tal, y lo tuve que llevar al periódico de Falange, que era Patria, y salió y se publicó en Patria, y se llamaba así Mi profesor de filosofía, y es el que ha agrandado con ese mismo título, porque es un artículo al que yo le tengo un especial cariño. Pasamos de la vieja facultad a otra facultad menos vieja, pero también vieja. O sea, pasamos al Palacio de las Columnas ya como profesor. Entonces esa es otra etapa en la que salimos un poco del ambiente granadino para plantearnos, valga el símil, el granadinismo universal. Primero con la etapa en Barcelona, ¿qué relación mantiene con la Universidad de Barcelona en aquel momento? ¿Qué comparación se establece entre la universidad que deja aquí en Granada y la Universidad de Barcelona? Otra pregunta que a mí se me plantea es ¿por qué Garcilaso, aparte de la magia del profesor Orozco, de la que yo también soy testigo, explicando Garcilaso, aparte de eso, ¿hay algún interés por incorporarse al garcilasismo? ¿Hay algún planteamiento de la notoriedad del tema en aquel momento? Bueno, yo esta mañana recordando, yo no recuerdo, por ejemplo, el traslado de la facultad desde la plaza de la universidad al Palacio de las Columnas, porque yo no estaba entonces en Granada. Fue un año que yo estuve en Pinar, en la revista, en el Consejo, estuve ese año entero, no me acuerdo ahora mismo si fue el 49 o el principio, sí, no, el 49, yo creo que es cuando se hace la inauguración de Puentezuela, y yo estoy todo ese año, ya había dado clase en la facultad antigua, en la primera, en la de la plaza de la universidad. Yo comencé dando un curso, entonces estaba en la especialidad, la literatura con esta terminología gallego-portuguesa. Galaicos no, pero gallego-portuguesa. Era una asignatura, y fue la primera asignatura que yo di en la facultad. Di un curso sobre los cancioneros, los 3 cancioneros galaico-portugueses, y de ahí empezó un poco mi preferencia luego por la literatura portuguesa, que casi me dio la cátedra, porque yo soy catedrático por una lección magistral que hice, que luego la publiqué en un librito de la novela sentimental en Portugal, la Menina e Moça, Bernardín Ribeiro, que precisamente este año se traduce por vez primera al castellano, un estudiante, un licenciado de Salamanca, y lo que es mi lección va a ir también, sin tocarla, va a ir como introducción al Menina e Moça, y eso fue lo que a mí me dio la cátedra fundamentalmente, y le tengo un gran cariño a la literatura portuguesa por muchas otras razones. Pero yo di galaico-portuguesa y comencé a dar cosas de lingüística porque no había de quién echar mano. Digo que no había llegado ninguno de los lingüistas de después, ni Gregorio, ni Manolo Alvar, ni Antonio Llorente, son mucho posteriores, y comencé por dar. Entonces, ha habido la leyenda, muchas veces se habla de que yo cuando llegué al Palacio de las Columnas sorprendí, por ejemplo, poniendo a los alumnos, se ha dicho, y esto no es cierto, no era tan inexperto para eso, no es que puse de texto el Saussure, no puse de texto la gramática de Saussure, la lingüística de Saussure, sino que acababa de llegar a España, eran raros los ejemplares en la editorial Losada, el curso de lingüística de Saussure, y hablé mucho en lo de Saussure cuando en pocas universidades españolas se estaba hablando de lo de Saussure. Muchas veces se ha dicho en muchos sitios que fui la primera persona que estuvo hablando en España de Saussure frente a la gramática normativa, y en los primeros cursos que yo di de lingüística y no de literatura en la facultad de Puentezuela. Pero yo estuve un año, conocí a algún catedrático que luego fue de la Universidad de Granada como Sánchez Monte, fui muy amigo en aquella residencia de algún grupo
de catalanes, y esta es comienzan mis relaciones con Barcelona, por ejemplo, con Siguán, que era uno de los frecuentadores más asiduos de nuestra tertulia en la residencia de estudiantes en que yo estuve un año. Había ya hecho mi tesis doctoral sobre Soto de Rojas. No había sacado las primeras oposiciones de universidad porque no soy número uno en las primeras oposiciones, lo soy después, porque tuve la inquina tremenda de entrambas aguas, porque mi preferencia por mi tesis por Soto de Rojas hizo que yo me acercase fundamentalmente a Dámaso Alonso. Al acercarme a Dámaso Alonso se ponía nervioso entrambas aguas de cualquier concomitancia con Dámaso Alonso, y yo fui la víctima, porque yo fui el que recibí la cosa de entrambas aguas por Dámaso Alonso, al que odiaba entrambas aguas, por Orozco, al que también odiaba entrambas aguas, por Marino Cete, que publicó una edición de Pedro Laínez y le pisó la de entrambas aguas, por Rosales, con el que yo tenía amistad, que publicó un Villamediana y le pisó también un Villamediana en entrambas aguas. Era la época de mi residencia estudiante, que yo iba muchas mañanas a despertar a Luis Rosales y a la calle Altamirano, que es donde vivía, la casa encendida de Luis Rosales, donde vivía, y nos íbamos a la Biblioteca Nacional, bajábamos abajo a Casa Domingo y nos desayunábamos un huevo frito con tomate y café con leche. La moda del tomate no es de ahora, es catalana, pero no es de ahora, estaba ya entonces. Y muchas mañanas, camino de la Biblioteca Nacional, después, en un silencio, de pronto decía Luis Rosales: a ese le tiento yo la cara. Y ese fue entrambas aguas al que un día bofeteó en las escalinatas de la Biblioteca Nacional, y los tuvieron que separar, el López de Toro, el cura López de Toro, granadino, jefe de la sección de manuscritos, los tuvo que separar. Y en la época esa que tú recuerdas. ¿Y por qué Garcilaso? Evidentemente no solo porque los comentarios de Orozco sobre Garcilaso me fascinasen y me hicieron, sino porque yo intuí y vi que el gran cambio que se había producido en la historia de la lírica española en todos los tiempos, pues fue sencillamente la aparición de Garcilaso y lo que significa Garcilaso. Y entonces, al menos en la juventud, no había nadie así casi trabajando sobre Garcilaso. Entonces yo había visto que había un libro mítico, además, que todo el mundo decía en mis proyectos. Blecua me escribía cartas diciendo: quizá algún día publique las anotaciones de Garcilaso. Había una señorita de la Universidad de Liverpool, la señorita Lumsden, Audrey Lumsden, con la que Blecua y yo nos escribimos durante mucho tiempo diciendo mi querido amigo, y un día se nos presentó a los dos, a Blecua en Zaragoza y a mí ahí, y era una señora como el palo de un telégrafo, pero una señora. Y habíamos estado escribiendo durante tanto tiempo, y con su timidez británica nos había dicho que no soy hombre, que soy mujer. Y Lumsden había publicado también varias cosas, entre ellos los poemas latinos de Garcilaso, y había dicho también, acaricio la idea de hacer los comentaristas. Alda Tesán, que era otro catedrático de instituto, había hablado también, incluso por escrito, de los comentaristas, y yo me lancé a publicar lo de los comentaristas, que es posiblemente el libro que ha pasado más a todas las historias literarias, en el que he consumido más tiempo, y cuyo solo corrección de pruebas me consumió un verano entero en Torremolinos, de manera que yo he alternado siempre un poco el rigor científico y la tal, con un cierto aire de frivolidad, y ese libro, que es quizás el que tiene más aparato erudito, me lo corregí entero en Torremolinos, de ese Torremolinos que os he contado alguna vez una anécdota, porque yo a Orozco siempre le he hablado de usted, y le he hablado de usted porque nunca ha hecho él un hincapié en el tuteo. Yo soy muy tuteante, pero yo hasta que se ha muerto Orozco le he seguido hablando de usted, quizás porque era mi maestro. Y una noche, cenando en Torremolinos, los tres, Orozco, Dámaso Alonso y yo, con esa cosa un poco que tenía Dámaso Alonso entornando los ojos, y decía, pero bueno, ahora estoy yo descubriendo, yo me hablaba con Dámaso Alonso de tú, y con don Emilio Orozco de usted, dice, pero bueno, y ahora estoy yo viendo que le hablas de tú a este, pero eso es una pedantería.
Pero como incluso esa noche Orozco no me dijo, si ya le tengo dicho que vamos a hablar, pues yo he seguido hablándole de usted de siempre. Y allí estuvimos otra noche con Martín de Riquer, también en Torremolinos. Por eso a mí me gusta un poco eso. Y se ha aludido antes a la vinculación con los viajes, pero tendremos que darle corte a esto. Nos estamos quedando muy en los aledaños. Bueno. Pero planos antiguos, el Dalmau, planos del 18, auténticos y originales, frente a una oficina de urbanismo que entonces... ¿Que se hicieron equivocaciones? Pues quizá el camino de Ronda luego fue una equivocación, había que hacer una circunvalación en Granada. Y yo comentaba ahora estos días, cuando me has dicho lo de circunvalación, voy a caer y voy a picar un poco en la cosa. Cuando me has dicho esto, yo estos días con varias personas que he hablado, digo que necesito, para hablar de la circunvalación de Granada, necesito 3 palillos de dientes. Si no, no puedo hablar del tema de circunvalación. Entonces pongo un palillo de dientes, que es el camino de circunvalación primero, es decir, el que se hizo, el camino de Ronda, que pudo ser un error, evidentemente, en su gestación después. Otro palillo de dientes lo pongo paralelo, y es Arabial que no está enchufado, que no tiene ni entrada ni salida. Había que haber afrontado eso cuanto antes de hacer un tercer circunvalación. Pero como en España tenemos la manía no de las chapuzas, benditas sean las chapuzas, sino sencillamente, ahora están volviendo algunos en la calle Emperatriz Eugenia. He visto afortunadamente que hay un zapatero que puede poner medias suelas o tacones, porque cuando a unos zapatos se les rompen los tacones, más que tener que comprarse unos zapatos, primero hay que empezar si con unos tacones todavía duran 2 años y cosas así. Bueno, pues ese camino de Arabial no tiene ni entrada ni salida, eso es lo primero que había haber hecho, y entonces ves que evidentemente tampoco sirve, pero lo que es absurdo es el tercer palillo de dientes, que sigue siendo paralelo. Con eso podemos llegar a 8 palillos de dientes, que son los distintos caminos de circunvalación, cuando lo que hay que hacer es que la gente que entra de Murcia no tenga por qué tomarse un café en Granada. Pero entonces pondrían el grito en el cielo la industria granadina, porque decían, se ha perdido vender una Coca-Cola a los que pasan hacia la Costa del Sol por Murcia, y eso es lo que debe. Pero yo recuerdo aquellos años de una tremenda ilusión, y además aquella reforma tuvo una gran repercusión. Yo me acuerdo porque estuve en una conferencia que dio mi padre en el Instituto de Estudios Locales sobre la reforma de Granada, en la medalla de oro que le dieron al ayuntamiento por la primera reforma de Granada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde hubo una gran exposición de pintura y escultura de granadinos, que posiblemente fue el gran... Pero no es posible tocar las distintas cosas que me estáis planteando mirando al reloj, ¿no? Pasamos entonces al rectorado. ¿A cuál rectorado? ¿Al de Málaga, al primero, al segundo, al de hoy? Un rectorado en general, ¿no? Ah, bueno, en general sí. O sea, el rectorado como una vertiente más de la tarea universitaria, un servicio en el sentido de que le separan de una serie de actividades como es la investigación, que aunque se mantiene, pues yo soy testigo de las apariciones de don Antonio a las 9 de la mañana, a ver si han llegado unas pruebas, a ver si ha llegado esto o lo otro, antes de pasar por su despacho. Ver un poco qué de lo que está más contento de ese paso por el rectorado, tanto la vertiente de la etapa de Málaga como luego la vertiente granadina. ¿Qué le hubiera gustado hacer? Bueno, la experiencia del rectorado para mí ha sido eso que ahora se dice también mucho, un enriquecimiento. Es decir, yo al rectorado le debo el haberme enriquecido con haberme sabido mover y haber sabido entender el lenguaje de los hombres de otras facultades, sobre todo de ciencias, de medicina, de farmacia. De derecho lo tenía más cercano y lo había tenido siempre, y realmente eso ha sido para mí un enriquecimiento. Y quizá yo, precisamente por eso, he abandonado lo que todo el mundo esperaba de mí. Por ejemplo, yo había sido director del Secretariado de Publicaciones, y al llegar al rectorado tuve mucho cuidado de no volcarme sobre publicaciones.
yo había sido director de la Cátedra Falla, pues de no volcarme sobre Falla. Tenía lo que no cumplí. Yo había sido director de cursos de Málaga, de cursos de extranjeros de Málaga y de cursos de extranjeros en Benalmádena, que fue otra aventura que ensayamos también. Y ahí ya sí me volqué y culmina en lo de la Universidad de Baeza, que fue de las cosas que he hecho con más ilusión. Pero realmente yo recuerdo que cuando a mi padre hablaba de su paso por la alcaldía de Granada, siempre decía una anécdota que yo he repetido muchas veces, siempre decía: en el fondo a mí me fastidia que todo el mundo me recuerde y me saquen siempre cuando hacen un elogio de mí porque he empedrado la calle de la Capilla Real, por haber empedrado la calle de los Oficios, Capilla Real y Bar Sevilla. No sabía si había empedrado la calle de la Capilla Real o la del Bar Sevilla. Y dice, siempre que se habla de mi paso por la alcaldía es eso, cuando yo lo que he hecho es poner las aguas potables, pero no interesa que se diga que yo he puesto las aguas potables. Pues yo estoy ahora en una faceta también que no digo que me molesta, pero que tampoco me hace gracia el que se diga: oh, Antonio Gallego lo que hizo en 8 años de rectorado, porque fui rectorado en 2 mandatos, es trasladar la universidad al Hospital Real. Y se hace como yo creo que yo he hecho otras cosas que tienen más trascendencia que el Hospital Real. Mi atención por el clínico y no es brindarle otro toro más al profesor Vara porque está ahí, sino por estar convencido de que los clínicos vinculados a la Facultad de Medicina, hoy se está haciendo todo lo contrario, es esencial, es la biblioteca de los médicos, lo que es para los profesores de letras. La creación de nuevas cosas, pero sobre todo de nuevas cosas que no fueran repetitivas, de la misma manera que yo intenté en Málaga crear unas facultades que no estuviesen en otras universidades españolas, una cosa que ahora se está diciendo de las nuevas profesiones. Yo creí que una universidad nueva tenía que nacer con otras cosas. Yo intenté hacer lo de biología del mar y todas estas cosas, pero no, se empeñaban en una facultad de medicina, en una facultad de derecho, en una facultad como las que tiene Granada, era la cosa repetitiva. Pues en Granada yo hice, y me costó una gran campaña, la transformación del Instituto de Idiomas en la Escuela de Traductores y de Intérpretes y la Escuela de Biblioteconomía. Eran las dos enseñanzas que no existían y no existen en ninguna universidad española. Este año ha entrado otra Escuela de Biblioteconomía en Salamanca, pero es la primera. No existe ni en la Complutense, no existe todavía ni en Madrid. Existía una que yo tuve que batallar mucho por ella, por hacerla escrita en la Universidad de Barcelona, pero era de la Diputación, pero era esencial hacerla escrita para poder crear la de Granada. El profesor Fuente, que por ahí está, sabe de mi interés por esta idea de la Escuela de Traductores. Yo intuía entonces que una incorporación de España al mercado común, una escuela de traductores, era una cosa con porvenir. Las dos escuelas no tienen el gas hoy que debieran de haber tenido. O la creación del INEF, que fue también otra cosa que le disputé una noche a Sevilla y que salió para Granada. Además, yo lo hacía con una cosa de consecuencia con mis propias. Yo había sido el único libro que se había escrito sobre literatura de tema deportivo y tenía una pequeña debilidad por esta cosa. En la Universidad de Cambridge se estudia mucho también la huella del deporte en la literatura o los creadores de literatura deportiva. En mí entraba mi fascinación también por otra figura de la literatura española, como la de Garcilaso, que tampoco tiene, ya Garcilaso sí tiene, no por mí, sino por otros estudios, sobre todo de la Pesa y de Oblecua, pero la figura de Ramón Gómez de la Serna y esa cosa del deporte me atraía. Es otra cosa importante que creo que hice de creación, o la creación, que es de lo último que hice poco antes de salir del rectorado, de la Facultad de Bellas Artes, que creo que Granada tenía un poco, era una manía que yo lo había oído siempre a mi padre, de Facultad de Bellas Artes. Mi padre soñaba entonces para Granada con una Facultad de Bellas Artes y con una Facultad de Arquitectura, e incluso hablaba de que la Facultad de Arquitectura podía ubicarse en el Hospital Real y que era muy necesaria en Granada. O la creación de unas materias específicas de esta universidad. Eso sí es autonomía universitaria, no todas las monsergas de es que los sueldos ahora nos los paga Sevilla en vez de Madrid, lo cual realmente a
a los que devengamos la esta, lo que nos da es lo mismo. Nosotros nos apuntamos a la máquina que hasta por un error de 15 pesetas más. Si está en Madrid o está en Sevilla, da lo mismo. Y la creación, por ejemplo, la dotación, la creación de la cátedra de arte hispano-musulmán, que yo creo que es la única que hay en España y que está en Granada, o la creación, lo que pasa es que no se ha culminado la idea de una auxiliaría. Entonces eran auxiliares y de una titularidad de Historia de la Ciencia, que ha debido, mi idea era haberla convertido en cátedra, con otro proyecto que yo tenía al final de mi rectorado y en el que creo que ha sido un error no sepultarlo, la de la creación de un museo de la ciencia. La prueba es que hoy están surgiendo una serie de museos. Ahora mismo hay un museo de Tarrasa que va a organizar una gran exposición entre una máquina que yo compré en un chatarrero que hay en Armilla. Compré una gran prensa para el Museo de la Ciencia. Ahora se ha recibido una comunicación de los organizadores de Tarrasa de que esa máquina, yo lo sabía, por eso la compré, había sido premiada en la Exposición Internacional de París y la piden cuando ya está arrumbada en la Facultad de Medicina, casi como chatarra, quitada de donde ya estaba instalada, la van a pedir para que figure en esa exposición internacional que hace Tarrasa. En el mundo hay una serie de museos de la ciencia, en Granada ninguno, y creo que ha sido, estos días ha perdido Granada, por ejemplo. Si hubiera tenido el Museo de la Ciencia, el Estado, el Ministerio de Cultura, ha podido, de lo mismo que lo ha hecho para el Museo de Salamanca, ha podido los dos automóviles de la Fundación Zaya, que han salido a subasta, haber hecho que se quedaran en Granada, puesto que había un sitio donde estaba instalado ya el tranvía de la Sierra, como una sala consagrada al Duque de San Pedro y al tranvía de la Sierra, porque, como sabéis, es otra de mis debilidades, lo de Sierra Nevada. Vosotros recordáis aquellas excursiones que hacíamos con los grupos universitarios de montaña en aquellos años a Sierra Nevada, y un poco de eso nació también mi libro sobre el de tema deportivo. Miguel Dors ahora trabaja sobre la literatura de montaña, y yo conseguí para el albergue universitario una revista rarísima, no todo es las revistas alemanas de filología, sino la revista Peñalara, en donde están todas las inquietudes por el aire libre de la institución libre de enseñanza, en esa revista Peñalara rarísima, y que está en el albergue de Sierra Nevada, casi nadie lo sabe. Yo creo que debemos de tener un poco de atención para los oyentes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias al profesor Gallego Morel por esta hora y cuarto que nos ha dedicado de su vida, de sus recuerdos, de sus vivencias personales, universitarias, etcétera. Muchas gracias, y él sabe que sigue siendo nuestro profesor de siempre y que no debe nunca abandonar esta colina, porque si no nos sentiríamos un poco desasistidos. Esta colina era el monte. La primera experiencia que yo tengo cuando llegué al rectorado es porque todos los estudiantes se me encerraron en el rectorado diciendo que cómo iban a subir al monte. Y tuve el gran problema que yo tuve al llegar al rectorado. Yo no fui el responsable del traslado, me encontré la facultad casi hecha cuando llegué al rectorado. Era el problema de las comunicaciones, los autobuses. Esa es la gran experiencia de aquellos años primeros de mi rectorado, el problema de los autobuses y el monte. Bueno, muchas gracias, y yo lo que sí seguiré siendo siempre es el amigo, no solo de los que han sido mis compañeros en la facultad y en la universidad, sino de los profesores del departamento, y sobre todo el amigo de mis antiguos alumnos, con el que cada uno, y según pasan los años, siente uno unas mayores debilidades afectivas. Muchas gracias a todos. Su memoria es nuestra memoria, a ella le interesa todo.
de cháchara. No, es de la memoria. Tiene que escribir la memoria. No, la otra escrita. No. Pues lo tiene que escribir, en donde de pronto sacaba la S. Eso fue el 23 de septiembre del 52. Lo que quería.